Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo capítulo, a una nueva temporada del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y hoy estamos estrenando la tercera temporada, el tercer año del podcast de jardinería y paisajismo. Y va a ser un poco distinto a lo que ha sido en ocasiones anteriores. Hoy no voy a hablar de plantas, no voy a hablar de plagas como lo hacemos habitualmente en el episodio en conjunto con Fernando, ni tampoco algún otro tema medio extraño. Lo que voy a hacer es colocarte a continuación una entrevista que me hicieron en una plataforma de formación conocida como Kudaku, en la que hablé sobre el podcast y específicamente sobre cómo trabajo el podcast de jardinería y paisajismo. Te dejo la entrevista, pero antes te recuerdo la posibilidad de colaborar con el podcast a través del patrocinio, ya sea por publicidad o a través del patrocinio mediante la plataforma Patreon, en donde por una pequeña aportación mensual me podés ayudar con los gastos y ser parte de una comunidad de jardineros que está dentro de Telegram. Si te interesa, nos encontramos también allí. Entonces, te dejo con la entrevista que me hicieron en Kudaku. Buenos días, Kudakers. ¿Cómo están? Gracias por estar. Bienvenidos a una nueva semana, un poco más temprano de lo habitual. Hoy estamos a las 10 de la mañana, pero va a valer la pena haberse levantado un poquito más temprano para los que nos acompañan en el vivo. Hoy tenemos una sesión muy especial con un experto que me parece que es sumamente importante escucharlo. Nos va a dar una visión del tema de una perspectiva diferente, que es Claudio Dorato, que nos va a hablar un poco de podcasting. Vamos a ponerlo en pantalla. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿cómo va, Daniel? Buen día. Buen día. Gracias primero por levantarte temprano. Claudio está en Argentina y hay 4 horas menos, así que gracias por estar. ¿Cómo andás? ¿Cómo te sentís en tu primera experiencia Kudaku? Y la verdad que un poco nervioso, sorprendido, contento. Es una mezcla de sentimientos realmente difícil de describir. Uno siempre está del otro lado de la pantalla y poder ver lo que van compartiendo la gente que llevan ustedes, y hoy estar ahí es como un poco un sueño, digamos. Tendría que pellizcarme a ver si estoy despierto. Ayer hablábamos con Claudio y decíamos que es uno de está desde la primera época bien del principio, la verdad. Así que es un oyente fiel que ahora tiene la oportunidad de contarnos un poco su experiencia. Y como decía recién, me parece súper interesante porque venís de un área que no es lo habitual, por lo menos en la parte de podcast. Así que si querés, no sé, empezar, contarnos un poquito de quién sos y de qué trabajás, como para dar un panorama general. Bien, bueno, ya mi nombre lo dijiste, soy Claudio. Llego al podcast de una forma muy curiosa. Yo tengo una empresa donde hago lo que es la parte de diseño de jardines o paisajismo, y hacemos también lo que es el mantenimiento de áreas verdes. Pero vengo también de lo que es la docencia. Yo, además de ser enólogo y de tener una formación técnica agraria, soy docente. He trabajado en los distintos niveles de la educación en el ámbito formal, y después retomé el trabajo en los jardines porque era al principio como una especie de descarga a tierra. Vaya. De eso, claro, me descubría que a lo mejor estaba 2 horas por día en mi jardín haciendo cosas y que lo disfrutaba, y un poco eso me llevó a un momento a tener medio día o media jornada dedicada a la docencia en el ámbito formal, y medio día cuando le dimos inicio a la empresa que es la que yo lidero junto a un socio que es un familiar. Y como no soy de quedarme quieto, y no quiero usar una expresión que escucho mucho ahí de la gente de España con respecto de estar inquieto, necesité seguirme formando. Y soy muy de libros, pero me encontré con la limitante de que no tenía tiempo para llegar a mi casa después de 8, 9 o 10 horas y ponerme a leer. Entonces se me dio por buscar audiolibros. Y desde los audiolibros, te estoy hablando, habrá sido 2016, 2017, una cosa así, empecé a encontrar poco material de lo que me interesaba. Y de allí fue que me mudé a otra plataforma que fue YouTube, a buscar información. Pero no podía andar con videos en el teléfono para andar escuchando. Entonces
busqué las famosas páginas estas que tenemos en internet donde podés extraer el audio del video de YouTube y me empecé a llevar esos MP3 para ir escuchando. Hasta que en una de esas termino en el podcast, que en la parte de YouTube, de Luis Ramos, el de Libros para Emprendedores. Porque empecé a formarme, ya dejé un poco lo que era la parte técnica, agrícola, digamos, y empecé a formarme a nivel personal, tanto de empresa como todos los otros temas que después van tomados de la mano como si fuese un eslabón atrás del otro. Ya después me empecé a meter en marketing, me empecé a meter en parte en diseño web, después me empecé a meter en copywriting, storytelling, todo. Un hombre orquesta, básicamente. Una cosa así. El otro día escuché una expresión del tema de la multipotencialidad y medio como que me sonó familiar, ¿viste? Vos vas aprendiendo de algo hasta que te sentís cómodo y avanzás a lo siguiente y tanto como dicen ahí a lo de Juan Palomo, digamos, yo terminé haciendo muchas de las cosas que se puede ver tanto en mi página web y demás. Así que, y de la mano de Luis Ramos aparecieron un montón más, y entre ellos uno de los referentes para mí, de Joan. Y entonces ahí ya me metí en Boluda para seguir haciendo cursos, ya me metí también en Kudaku, Y y acá que fue al estás. poquito, claro, que fue al poquito que dejó de ser unapregunta.com. Así que llevo ya tiempo. Y como te comentaba el otro día, la mayoría del contenido de acá de esta plataforma, digamos, llego a ella a través del podcast, o sea, del audio que está alojado también ahí como podcast. Porque lo descargo en mi casa, entonces estoy trabajando y estoy escuchándolo y aprendiendo. ¿Y cuáles fueron, cuando fue tu primer acercamiento al podcast? Porque en Argentina, no sé si es tu sensación, pero por lo menos fue algo que a mí me sorprendió mucho cuando llegué a España, que fue que acá en España es impresionante la producción local de podcast Claro. y contenido en todas las ramas. En Argentina, no, por lo menos era mi experiencia que no está tan masificado. No, no. Te digo, acá, por ejemplo, cuando yo arranqué con el podcast, porque en el 2017 era como que escuchaba tanto a Luis como a Joan y muchos más, Oscar Fey y todo y demás, de que hablaban del podcast como una forma de ir dando a conocerse a través de la información que uno comparte, ¿sí? Resulta que 2017 me pongo a pensar, a analizar, 2018 ya le empiezo a dar un poquito más forma, pero cuando empezaba a comentar acerca del podcast, que para mí ya era un día a día, podía llegar a estar a lo mejor 6 horas en el día escuchando podcasts de distintos tipos. O sea, si sacás las cuentas, 6 horas de lunes a viernes más 4 o 3 del día sábado, Es un trabajo. muchas horas, Sí. muchas horas. Entonces, mientras más información vas escuchando y sobre todo de gente que no es de tu propio país, porque es lo que me pasaba a mí, todo el contenido en español, la mayoría era de allí, de España, algo de México, entonces de tanto escuchar, incluso hasta después cuando yo hablaba con mis amigos tenía que controlarme de que no se me salieran palabras que no eran de la variante argentina del idioma español, digamos. Entonces, eso me llevó a encontrarme con una realidad que el podcast en Argentina no existía. No existía como un medio de difusión de conocimiento. Hasta que Spotify, no sé si fue en el octubre del 2018, comienza o sube a su plataforma los podcasts. Y ahí es donde se empieza recién a escuchar un poco más acá el podcast y en donde a lo mejor uno de cada 5 personas que yo charlo, estoy hablando por ejemplo de mis clientes, le pregunto y no lo saben. Digo, pero fíjense que si se meten a Spotify, a iVoox, en total voy publicando en 13 plataformas distintas, entonces en alguna me tenés que encontrar, o sea, trato de no dejar, digamos, ningún cabo suelto en ese sentido, pero todavía es una realidad que en Argentina el podcast no ha terminado de despegar. Sí, yo personalmente escucho podcast hace como 10 años, pero siempre también me pasa lo mismo, escuchando contenido Claro, afuera, generalmente en sí, inglés en mi caso, y era precisamente porque no había contenido local. Y en tu caso, puntualmente, que estás en un área más específica todavía, sí, incluso que sí,
pienso que incluso en España o en otros lugares debe haber sido muy difícil conseguir podcast de tu temática. Vos sabés que el 1 de enero del 2019 lancé el primer episodio. Después de tanto escuchar la frase mejor hecho que perfecto y otras por el estilo, y de sentir que internamente ya había llegado el momento de hacer algo que me desafiara también un poco más de lo habitual, porque tengo presencia dando charlas, dando algunos talleres y demás, pero siempre ha sido en el mundo offline, en donde interactúo, conocen a las personas, donde me pueden preguntar y voy respondiendo, y esto de hablarle a un micrófono, imaginándote que hay gente que está escuchando y que cuando preparas el contenido, las dudas que pueden llegar a tener, era como un poco difícil para mí al principio imaginármelo. El 1 de enero entonces del 2019 largo el primer episodio y de ahí vamos yendo. Pero, como te decía, es algo desafiante hacer algo distinto. De ahí me puse yo a ver el tema de los otros podcasts, porque había escuchado alguno, me había puesto a escuchar alguno de mi temática. El podcast mío es de jardinería y de paisajismo, y encontré varios. Intenté no escucharlos mucho para no sentir que me estaba copiando de ellos y tratar de encontrar mi propia voz. Y cuando ya más o menos llevaba un tiempo haciendo episodios, recién ahí me puse a escucharlos un poco más y de acuerdo a lo que yo veía en iVoox, que es una de las plataformas base mía donde yo publico los episodios, ahí veía que tenían muchos meses sin publicar. Y ahí descubrí, y después le pedí a mis hijos que se pusieran ellos a buscar por las dudas, de que el único podcast del rubro, del nicho, que estaba en actividad era el mío. No había otro de jardinería que estaba en actividad. Habían algunos de jardinería, estoy hablando siempre en castellano, ¿no es cierto? Sí, sí. De España habían varios, de América Latina no había ningún podcast de jardinería en ese momento. El único que había era de paisajismo y era de una chica de Brasil, o sea, era en portugués. Y después sí, habían un montón de podcasts de jardinería en inglés, en Estados Unidos. Pero en castellano no. Entonces ahí descubrí en un momento de que era el único en actividad. Después ya en el 2019, un poco más avanzado, empezaron a aparecer otros. Pero, perdón, una de las cosas que sigo al pie de la letra de lo que va diciendo Joan y lo que van diciendo muchos expertos es la regularidad en la red. En este caso era el podcast. Entonces, si bien al principio empecé publicando un episodio los lunes, después más adelante agarré y empecé a tener 2 episodios por semana. El primero, el del lunes, era más completo y el segundo era jardinería en 5 minutos o menos. Porque claro, mientras más hacía, más me gustaba, más me disfrutaba, lo disfrutaba, pero cada vez me cargaba más de trabajo. Es que sí, uno no se da cuenta de la cantidad de horas que hay que dedicarle a algo así. Claro, y sobre todo al principio, los problemas técnicos que tuve fueron muy elevados. Entonces, a lo mejor para editar 10 minutos de audio tenía 2 o 3 horas, ni hablemos de la preparación previa. Así que eso me llevó a ver primero que en un momento que era el único que estaba en actividad. Y después, como uno es medio también ahí friki con el tema de los datos, los números y todo eso, me puse a ver cuál era el que tenía más escuchas. Y era también otro podcast de España. Entonces un día me agarré una tablita de Excel y me puse a ver todas las reproducciones que tenían cada uno de los episodios. Entonces tenía ya una barrera a superar como para el tema de las escuchas. Siempre tomando una sola plataforma de base porque las estadísticas no son muy fiables dentro de esto, al menos con todas las plataformas. ¿Y te sirvió esto de analizar a la competencia? ¿Notaste algún parámetro que no estabas teniendo en cuenta o algo que se te había pasado cuando empezás a ver cómo Mira, trabajan otros podcasts? vos sabés que empecé a ver algunas cuestiones que me llamaban la atención, pero sobre todo aquellas que había algo que a mí me hacía ruido en la cabeza que mucho no me gustaba, ¿sí? Entonces trataba de evitar hacer eso. Al evitar tratar de hacer algo, cometí muchísimos más errores quizás que si no le hubiera prestado atención. ¿Viste? Cuando decís, esto no lo quiero hacer, y por estar focalizado en ese tema, descuidaste un montón. Entonces,
Eso me pasó. Y lo que sí después empecé a tomar en cuenta los otros podcasts, cuando empezaron a surgir nuevos, una para no repetir temática, y si justo se daba que repetía temática, tratar de darle un enfoque distinto. Claro. ¿Y Así. cómo fue la preparación de ese primer episodio? Desde lo técnico y desde el contenido, porque recién comentabas Eh, la diferencia mm, entre estar adelante de un alumno y tu parte de docencia sí, y estar pensando en ese escucha imaginario que no sabes qué te va a responder y que tenés que incluir esa futura duda en el contenido y en el guión y demás. claro. ¿Cómo fue ese primer armado? Mira, vos sabés que fue muy curioso, o sea, tengo muy buena imaginación. Me gusta escribir y demás, entonces eso casi no me costó tanto en el sentido de que me imaginarme que había alguien del otro lado escuchando. Quizás la parte que más se me complicaba, era pensar en el vocabulario que usaba. Tratar de, fue así, un poco empecé a comparar el público que me escucha sin tener datos con mis clientes habituales dentro de los jardines. La mayoría y dentro de los talleres y demás. La mayoría de los talleres que yo doy van mujeres. El 90% son mujeres y de una franja determinada de edad, desde los 35 hasta los 55, 60. ¿Sí? Entonces, traté de ir adaptando mi vocabulario a ese tipo de público femenino inicialmente, con esa franja etaria, que es la que tengo yo en los talleres. Y más o menos adaptar mi vocabulario a ese tipo de personas. Cuando yo doy un taller de jardinería o de jardines verticales o de huerta orgánica, eh, no puedo usar términos muy técnicos. Claro. Entonces, eso mismo traté de llevarlo. Y es como si estuviese hablando a lo mejor de jardinería con mi madre, con la vecina de enfrente y demás. Y eso lo fui haciendo durante distintos tiempos. Después del primer episodio, que fue el episodio de presentación, el que hice ya con contenido es el de plantas para atraer colibríes. El colibrí es un ave Sí, típica de América, no existe en otro continente, y hermosa además, sí. resulta que vos sabés que ese episodio, es uno de los más escuchados. Ah, mira. Y es el primer episodio, yo tengo mi hijo del medio, estudia multimedia, me lo transformó en video. Y es el primer video que tengo en el canal de YouTube del mismo podcast. Bueno, ese es el que me arrastra gente, digamos que tráfico al canal de YouTube. Está por encima de las 200.000 visualizaciones, ya lejos de eso, y me ha permitido interactuar con la gente. Y así como he ido adaptándome un poco al público cuando voy haciendo los diagramas de lo que voy a hablar y demás, y el uso del vocabulario, al tener un poco más de datos, porque Spotify compró Anchor FM. Yo publicaba en Anchor, en Spreaker y en Evox. ¿Sí? Bueno, resulta que tengo algo de estadística de Anchor o de Anchor, como quieran decirle, y las de Evox, además de la de Spreaker. Pero como en Spreaker no estoy con una suscripción de pago, entonces te limita mucho la información que te entrega. Y veía que los públicos, tanto en una plataforma como en otra, son muy distintos. Ah, mira. Muy distintos. Entonces, en Spotify es donde yo tengo más del 50% de escuchas en Argentina. Y después tengo un porcentaje importante de España, de México, pero la mayoría son de Argentina. Y de ese público, la mayoría son hombres. Nada que ver con lo que vos habías planeado originalmente. No, como es más nuevo, tengo el 30% de escuchas, o sea, de 100, 30 escuchas son de ahí y 60 son de Evox. Pero en Evox es el público al que yo me estaba dirigiendo. La mayoría son mujeres. Entonces, Evox y Apple Podcast, porque las publico las dos desde ahí. Entonces, es como que no sabes para dónde apuntar, en cierta forma. ¿Cambiaste un poco el enfoque al empezar a ver estos datos o preferiste mantenerte en el camino original? No, mira, justo coincide que hay un cambio que no es menor en el podcast,
que es la participación de Fernando Rivero. Fernando Rivero es de origen español, tiene una empresa de jardinería en Mediterránea Verde. También salió en un podcast de Joan Boluda como El Jardinero Fiel, que hicieron, justo hablaron de un rediseño de su web. Bueno, él descubre el podcast y me envía un correo electrónico y comenzamos a hablar. Él tenía en ese momento ya una fuerte comunidad en YouTube, en ese momento tenía algo, o sea, fuerte para los valores míos, quizás para un youtuber es insignificante, pero en ese momento tenía más de 36.000 suscriptores a su canal. No es un número menor igual. No, no, hoy por hoy debe tener el doble tranquilamente de suscriptores. Y como tenemos otros proyectos ahora en este momento con Fernando, la idea fue ir volcando algunos de los episodios un poco más técnicos. Entonces tenemos de los 4 o 5 episodios del mes que tengo yo del podcast, el último jueves de cada mes es un episodio técnico. En este momento estamos hablando, por ejemplo, de las distintas plagas que podemos tener en el jardín. Y esto responde un poco a la demanda de esas personas que se dedican de forma profesional a la jardinería, por un lado, y está alineado con el proyecto que tenemos con Fernando. Nuestra idea es tratar de profesionalizar el rubro, porque si hay algo que nos encontramos, por lo menos en América Latina, es que mucha gente que se dedica a la jardinería llega ahí porque no tiene otro trabajo. Ah, mira. Y hay gente que no se prepara, entonces acá terminan el término de jardinero como muy despreciado, es un simple cortador de pasto. Sí. Dice, acá viene el jardinero, me corta el pasto, me poda los arbustos y se va. No revisa el riego, no se fija si las plantas están enfermas, tengo que andar yo atrás. Entonces, la idea es brindar contenido para que esa persona que se dedica a la jardinería, que a lo mejor llegó porque no tenía otra fuente de ingreso, pero que si tiene deseo de superación, tenga material. Claro. Entonces de ahí está, por un lado, el tema del podcast, que es muy nuevo, está la página web mía, y este año, a partir de muchas escuchas y demás, y también de lo que sigo ahí en Kudaku, armé mi canal de Telegram. Por ahí está, que salieron y hablaron de Telegram. Entonces, abrí un canal de Telegram en donde todos los domingos en la noche o lunes en la mañana publico contenido. En algunos casos relacionado con el episodio del podcast que hablé, en otro adelantándome, todo va en función de lo que tengo diagramado de contenidos para ir trabajando. Y de ahí un grupo privado. Ese grupo privado, en el primero en el canal, soy yo dando información. Y en el grupo privado es donde todos interactúan. Por ejemplo, ayer había una de las personas, de los suscriptores, que tenía problemas con caracoles y babosas. Entonces, él larga la pregunta, ¿cómo le pueden ayudar? Y lo interesante, lo lindo de esto, que esa comunidad que surge a partir del podcast, es que personas jardineros o jardineras, porque hay también mujeres jardineras, que en Argentina es rarísimo ver una mujer que se dedique a la jardinería. Cierto. Yo creo que a lo mejor de cada 100 personas que yo veo que se dedican a la jardinería, o te voy a ser sincero, llevo más de 11 años dedicándome puramente a la jardinería y he visto una sola mujer que se dedica. Y ando muchísimo todos los días. Entonces, pero una mujer de España, y así gente de toda América Latina, que es fantástico. Entonces cada uno tenía sus recetas porque la idea era con remedios caseros. Entonces, mucha gente que se dedica a esto está metida ahí. Y otras personas que les gustan las plantas también. Y se forma una comunidad muy, pero muy linda, muy enriquecedora, que surge a partir del podcast. Y que está relacionado a partir del podcast porque, como te había comentado en algún momento, todo esto es a pulmón. Todo el equipamiento, empecé desde muy abajo, que ahora ya te cuento cómo empecé con el tema del trabajo, hasta llegar a lo que es el canal, siguiendo esto de crear, crecer y monetizar, que no sé si te suena haberlo escuchado alguna vez de Joan. Bueno, un poco es así. Porque cuando empecé el podcast, como te decía yo ahí, el primer episodio en enero del 2019, yo tenía un móvil chino, y en ese momento era un Redmi Note 4, perdón, ahora estamos por el 10 o el 11, este era el 4, que tenía un buen micro en ese momento.
Y empecé grabando con el celular. Entonces, tenía el guión y empezaba a grabar. Normalmente, uno de mis clientes es un monasterio de monjas de clausura, de acá de Mendoza. Entonces, yo llegaba muy temprano, apenas veía una de las monjas que me abría para pasar y después tenía que esperar a que llegaran mis empleados. Entonces, ¿cuál era lo curioso? Tenía todo el parque para mí, cero ruidos, pájaros y demás. Entonces grababa en exteriores y lo disfrutaba un montón. Estaba solo, tenía todo, imagínate, serían como 2 hectáreas o 3 hectáreas, para mí, entre medio de árboles frutales, con pájaros y demás, y grababa con mi celular. En algunos casos con el micrófono del auricular, en otros directamente hablándole al micrófono del teléfono. Cuando ya con el tema del conector del jack del teléfono empezaba a fallar por el uso, directamente usaba el micrófono. Y después venía la etapa de edición. Eso hasta que empecé a grabar en mi casa. Aparte de esos episodios, también grababa en mi casa, de esos lugares, y lo hacía con un micrófono común del tema de notebook. Yo tengo una notebook, un portátil, y ahí, hasta que pasé a mi primer micrófono ya oficial. Entonces, también todo el estudio de mercado, cuáles eran los mejores micrófonos para trabajar y todo eso, atendiendo a la situación económica de Argentina, que es todo un tema en sí mismo. Sí. Vos sabés de qué se trata. Hay gente que cuando uno le explica que, por ejemplo, que nuestros precios en dólares tenemos como 4 cotizaciones distintas de dólar y que al dólar oficial se le van sumando impuestos para una cosa o para otra. Entonces, un micro que a lo mejor en otro lado 10 euros es nada, para nosotros representa algo que uno a veces piensa 2 veces cómo lo va a invertir. Y así arranqué con un micrófono USB. No, y eso, Porque había... eso te iba a preguntar también el tema de cómo. Porque cuando uno arranca en el tema del podcast, sobre todo si lo hace a pulmón, como en tu caso, el tema del presupuesto y cuánto dinero uno le puede dedicar a veces es la barrera entre hacerlo bien o hacerlo mal. Claro. Y en tu caso, bueno, en el caso de cualquier persona que esté en la Argentina, el hecho de comprar un insumo, un micrófono, un auricular, lo que fuese, teniendo en cuenta que después tal vez lo tiene que reemplazar y ver si se puede Ujú. reemplazar, calcular Mm. el imprevisto y demás. ¿Le dedicaste hiciste un cálculo de presupuesto? ¿Cómo manejaste los números de ese lado? ¿O fuiste Mira, haciendo como podías, no, sacando del sueldo? exacto, fue así. Para que tengan un parámetro ahí de comparación, el sueldo de una persona acá básico, hoy por hoy está alrededor de los 300 euros mensuales. Entonces, digamos, la brecha para poder acceder a tecnología en algunos casos se hace difícil. En mi caso, tengo una pequeña empresa, como te decía, con un familiar, con mi cuñado, y vamos viendo el tema del manejo del dinero, pero siempre en función del pago de sueldos y demás, y nos ha pasado meses muy críticos que nuestros empleados todos cobraban y mi socio, que es mi cuñado, y yo, había meses que no cobrábamos, entonces teníamos que usar nuestras reservas, nuestros ahorros, para poder llevar el día a día en la casa. Cuando esos momentos fueron mejorando, ya empezamos a crecer como empresa y demás, entonces ya no estábamos tan ahorcados. Pero el dinero para comprar el primer micrófono ese que te decía yo, con conexión USB, siempre salió de mi trabajo o de mis ahorros. El podcast hoy por hoy todavía no me genera ningún tipo de ingresos. Lo mismo, ahora yo a partir del mes de diciembre voy a empezar, ya tengo gestionado todo en Patreon, como para a lo mejor con un micromecenazgo a partir de eso y del canal de YouTube, perdón, de Telegram, poder generar un pequeño ingreso, porque todos los gastos, desde la plataforma web, el tema de la plataforma de iVoox, que es la que pago, y todo eso, va saliendo dinero de otro lado. Claro. Entonces es a pulmón. Después del primer ese micrófono que te decía, cuando ya tuve problemas con el cable, porque la plaqueta de audio viene en el mismo cable USB, y yo compré ese porque había escuchado que era de lo mejor porque no habían interferencias. Después pasé al micrófono que tengo hoy, que es un multipatrón, un cardioide,
y le usaba la plaqueta de sonido. Mi hijo mayor se dedica a la música como hobby, entonces le pedía la plaqueta de audio de él y conectaba el micrófono y entonces lo usaba, hasta que después pude destinar dinero que no estaba sacando de la familia, por decir así, para comprarme una plaqueta de audio. Y para cada inversión, son todos estos estudios que uno hace de decir, bueno, a ver, la review de esta placa de audio acá, acá y allá, para ver cuál era la mejor opción para el dinero que iba a invertir y que esa inversión me durara en el tiempo, como decís vos, el tema de la renovación. Sí, Y así, las primeras grabaciones, que esto le pasa a cualquiera, yo creo, sobre todo en América Latina, que es más difícil a veces acceder a cosas. Si vos vieras alrededor de la notebook la cantidad de materiales que ponía de esponjas comunes y demás para absorber el sonido y evitar el eco, porque el gran problema que he tenido yo, y me gustaría hacer todos los episodios de nuevo porque la calidad de sonido, sobre todo de los primeros, eran en algunos casos horribles, es el hecho de no tener los elementos mínimos, como por ejemplo las esponjas de absorción de sonido que tengo ahora, acá donde estoy grabando, que es donde grabo el episodio del podcast. Ya es muy raro que grabe en exterior, la mayoría son acá, porque me implica menos tiempo de edición del audio. claro. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, con Fernando cuando hemos grabado, de tener tantos problemas en la calidad del sonido que tenía yo, que he tenido que grabar todo de nuevo. He invertido, por ejemplo, en un momento tenía un eco muy grande porque me prestaron una sala de grabación, las monjas pobres me prestaron una sala para que yo me metiera, pero imagínate media biblioteca vacía, o sea, vacía sin los libros, sin nada. Entonces, había recurrido a la técnica de Joan de taparme con una sábana, en realidad me había llevado una colcha de una cama para evitar el eco, y así todo, no solo que pasé un calor tremendo porque había sido justo en verano, sino que el eco y se hizo presente y de la mejor forma. Entonces, la edición de audio, mira, la plataforma con la que edito es Audacity, y empecé a bajar plugin y demás, perdón, Sí, sí. a bajar plugin para tratar de borrar el eco, y mientras más mano le metía, más feo quedaba. Entonces llegó un momento que dije, no, si sigo así, va a ser tremendo. Y lo que hice fue agarrar y grabar todo mi audio de nuevo. Eran como 45 minutos el episodio ese de podcast, y grabar todo, recordar las cosas que habíamos ido hablando que salían del guión, porque armamos, ya te voy a comentar cómo me he ido organizando con el tema del trabajo, y que tratar de que quedara como que no había pasado nada. Y eso me pasó más de una vez. Entonces ya soy casi un experto en por ahí, si digo una palabra y me termino comiendo la S, ver si la tengo en otra parte del audio, copiar y pegar como para que parezca que la dije bien de entrada. Y el asunto es después tratar de acomodar el balance en tema de graves, de agudos y todo eso, de esa palabra que estaba a lo mejor casi al final, al primer tercio del audio, porque es algo así, uno empieza hablando, se suelta y empezás con más ritmo. Yo, si me engancho, como te darás cuenta, empiezo a hablar y empiezo a acelerar la velocidad del habla de forma inconsciente. Lo mismo pasa en los episodios del podcast. Entonces, tener que hacer ese corte y pega, digamos, que también es parte de la edición, o tener que ir eliminando partes, porque a lo mejor partimos del guión y quizás nos repetimos, o algo que iba a decir Fernando, o me pasa a mí mismo, empiezo con la idea, tengo una escaleta para seguir, o un guión ya más o menos escrito, y empiezo a seguirlo y por momentos se me salteo una parte porque quedaba mejor a lo que estaba hablando, y el hecho de después de volver a lo que quería decir, me repito. Entonces tratar de sacar esas repeticiones y que quede como que nunca las había dicho. Entonces la parte técnica de edición es quizás la que más tiempo me lleva a mí, la edición Eso del te iba a audio. preguntar. ¿Eh? Bueno, tu organización en general en un episodio, pero los tiempos de Ujú. pre y de postproducción. Mira, la mayoría de los temas que hablo, sobre todo antes, en la mayoría de los temas
son temas que domino, temas que salen de las mismas charlas, de los talleres o de las consultas de mis clientes. El primer año estaba sobradísimo de temas. El asunto era, vamos a suponer, hablaba de plantas para colibrí. Entonces, lo hacía en función de las plantas que se encuentran en mi zona. ¿Y qué pasó? Resulta que después me terminé descubriendo que gente de Colombia, de México, de Costa Rica, me hacía preguntas de plantas de esa zona. Entonces eso implicó que el proceso de preparación del episodio fuera más largo de lo que era ahora, es más largo de lo que era inicialmente. Porque ahora tengo que pensar en que si hablo de un tema y nombro plantas, en agarrar y ver cómo se llaman también en otros lados, por el nombre común, cómo las conocen, o qué plantas para determinada función tienen a lo mejor en otros lugares, o en España, o por ejemplo en México. Entonces, ese trabajo de investigación previo me lleva más tiempo de lo que me llevaba inicialmente. Inicialmente era a lo mejor un 20% de tiempo de preparación, un 20% de grabación y el 60% de edición, era una cosa así. Hoy está en un 40 quizás del tiempo, 40% en la parte de preparación y después en la edición estará en un 20, un 30 y el resto en la grabación. Ha ido cambiando porque he tenido que irme adaptando a eso. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de laurel en flor, ¿sí? El laurel en flor es una planta que en España se conoce como adelfa. Este, pero en México no se conoce como adelfa ni como laurel en flor. Entonces, ese trabajo de preparación es hoy por hoy quizás incluso uno de los que más disfruto. Disfruto la parte de investigación porque empiezo con un tema y termino con otras opciones y después, ¿ha habido algún problema? No, Ah, se me desconectó un cable, no te preocupes. ah. Y hoy por hoy la parte de grabación, que es algo que disfruto y que trato de que todos mis conocidos que tienen alguna profesión, estoy en un grupo de mastermind los días viernes con gente de Costa Rica, Chile y Bolivia, descubran el podcast y se metan, porque realmente lo disfruto un montón. Espero el momento de poder grabar y los episodios con Fernando los empezamos grabando a las 5:30 de la mañana hora argentina, para que te dé una idea, o sea que de las 4:30 ya estoy ahí arriba para ponerme con ellos. Sí, es muy temprano. ¿Y cómo viste el tema de... Bueno, lo que comentabas recién tiene que ver con el hecho de conocer a tu público, porque Sí. empiezas a expandirte y de pronto tu público ya no es argentinos, españoles, mexicanos, colombianos, lo que fuese. ¿Cómo viste desde que empezaste a utilizar el podcast y avanzaste ¿Cuántos episodios llevas ya? Más o menos. Mira, debo tener cerca de 130. Numerados son muchos menos, porque fue así. Tengo una serie de episodios que son los que voy numerando, ¿sí? Que dentro de esto que son, digamos, los oficiales de los días jueves, ¿sí? Pero también tengo otra serie de episodios que se sumaron porque en un momento, dentro de las distintas etapas que fui viviendo de lo que es la parte del podcast, inicialmente era un solo episodio, después sumé el segundo de jardinería en 5 minutos o menos, que ese no está dentro del grupo numerado. Y después pasé algunos, como te decía que escribo, tengo muchos cuentos con aprendizajes entre líneas, historias de jardinería con aprendizaje entre líneas. Entonces era como un cuento que narraba una historia, en muchos casos relacionadas a la experiencia dentro del mundo de la jardinería, que contaba, por ejemplo, en una ocasión estábamos en un cliente con una desmalezadora, tenía un empleado que estaba cortando el césped en una estación de servicio, en una gasolinería, y había un camión de reparto de combustibles nuevito, recién salido de la agencia, había hecho su primer carga de combustible y era la primera estación en donde descargaba. Resulta que la tanza de la desmalezadora, de la bordeadora, levanta una piedra y le rompe el vidrio del espejo del camión. Bueno, esa historia, que afortunadamente salió bien para nosotros porque no tuvimos ningún problema, no hubo que pagar vidrios ni nada, narra entre líneas todos los aspectos que tienen que ver con el uso seguro de herramientas, los elementos de seguridad
porque es muy común, por ejemplo, acá las bordeadoras tienen un protector plástico y para agilizar el trabajo empiezan a sacarle piezas y las hacen inseguras. Entonces, todo ese tipo de información del tema de seguridad, la distancia de trabajo y todo eso está en el cuento. Lo mismo Claro. que otros cuentos del manejo del agua o del manejo de la luz con las plantas, y son todos cuentos que después los terminé compilando y está en un librito en Amazon para tratar de generar ingresos. No sé si se habrá vendido una copia o dos. No importa. Cuando dije, claro, cuando Pe- dije lo pueden descargar gratis, mira, salió primero dentro de la descarga que tengo las capturas de pantalla. Cuando había que pagar ya se acabó. pero eso siempre es así. No, pero te preguntaba por el hecho del podcast como herramienta para crear marca, porque en realidad en un Claro. punto te está funcionando de esa manera. Es que en realidad un poco fue ese el origen. Me gusta hacerlo, me encanta compartir lo que sé y el tema de el desarrollo de la marca personal es uno de los canales por donde lo voy trabajando. Eso, las ediciones que escribo notas de jardinería y de paisajismo para una revista de divulgación local. Y el objetivo es eso, el hecho de irme posicionando como experto en mi materia me permite incluso después también a nivel offline tener un público, un cliente distinto y mis tarifas mejorarlas también. Entonces, no es lo mismo que llaman a Claudio el jardinero que llaman a Claudio Dorato, el podcaster o el que está en YouTube o el que escribe para la revista o Claro. que tiene sus artículos en el diario. ¿Y notaste, Entonces, notaste esa diferencia del primer episodio a la actualidad? mira, lo noto sobre todo este año. Este año es como que ha habido una especie de punto de inflexión y los años anteriores era como que, por ejemplo, los trabajos de paisajismo, la gente no estaba muy acostumbrada al paisajismo. Y si algo tiene para mi sector en este momento, bueno, esta situación pandémica, es que como la gente no se va de vacaciones, está invirtiendo en sus jardines, Mira, en piletas y en jardines. Entonces, estoy haciendo diseños, presento tarifas, o sea, mis tarifas no se discuten ahora. claro. Eso que, entonces, el planteo es, o estoy cobrando muy poco, ¿sí? O el hecho de que cuando le mando el correo y le digo que soy Claudio Dorato y le mando la dirección de mi web y demás, la gente te googlea, te busca y me ve que salgo en distintos lados, es como que eso ya me saca una barrera con mi cliente o con mis prospectos. Entonces el podcast es una de esas cosas. Y no es que tenga 3 episodios, tengo 120, 130, no sé cuántos son. Entonces ya hay todo un background que es distinto. Y ahora para el año que viene ya estoy trabajando con la parte de entrevistas. Entonces van a haber entrevistas a profesionales. Si hablo de paisajismo y hablo de paisajismo terapéutico, ya hay un episodio que hablé de paisajismo terapéutico. Bien, el año que viene hay una entrevista a una paisajista de acá de Argentina que se dedica a hacer jardines para hospitales, para asilos y demás, pensando en el uso y en todos los beneficios que trae el contacto con la naturaleza. Hablamos de biofilia y de diseño biofílico, ahí aparece Albert de Simbiótica, de ahí de España, y ya tenemos la entrevista grabada, que esa va a ser con video, hablando de cómo llevar la naturaleza al interior de los espacios y que sean más saludables para el trabajo. Y así con cada uno de los expertos o de los referentes a los que puedo ir accediendo. Y esto del podcast me ha permitido a mí llegar a personas que quizás en otro momento, si yo le levantaba el teléfono y le llamaba o le mandaba un correo, pasaba de largo. Y hoy por hoy es distinto. Entonces vas viendo cómo esas barreras se van cayendo a lo largo del tiempo y con la experiencia. Bueno, tomate un vasito de agua mientras voy a revisar las preguntas porque parece que ya nos empezaron a dejar algunas. Yo antes de pasar a la parte más técnica, empezar a preguntarte por herramientas y por tips y errores y demás. Vamos a ver si alguien ya preguntó eso, si no nos pisamos también. Nos preguntan en principio, ¿qué sugerís para tener más fluidez al hablar? Que no es mi caso. Leer, grabar de corrido y después corregir errores o tener una escaleta y dejar que todo fluya. Mira, yo tengo
distintos formatos. Empecé con una especie de escaleta con los temas que quería hablar y que no me quería olvidar de ellos. Siempre hacía como un ensayo en blanco, sin micro, sin nada, lo que quería hablar del podcast, siguiendo esa escaleta. Entonces, cuando hacía ese ensayo, sin grabar, sin nada, por ahí me daba cuenta de que habían cosas que quería decir que se me ocurrían al momento de hacer este ensayo y las iba agregando. Entonces, pero por ahí yo creo que cada uno encuentra una forma más práctica para sí. Entonces, yo empecé con eso, en hacerme notas. Tengo detrás del portátil acá una pizarra en blanco en donde voy agarrando y voy haciendo anotaciones que se me ocurren, o de temas, por ejemplo, estoy hablando de, como decía antes, de diseño biofílico y mientras hacía el trabajo de investigación aparecía algo, un término que me llamaba la atención y que me parecía interesante para seguir hablando, entonces lo anotaba, lo anoto acá en la pizarra o en los famosos post-it, los papelitos, para tener ideas, para no olvidarme. Entonces, una era hacer eso, el tema de la escaleta. En otros casos, por ejemplo, con los episodios que hacemos con Fernando, nos armamos un guión, porque ahí ya no depende de mí solamente. Claro. Entonces, tenemos qué es lo que va a ir diciendo cada uno, más allá que después esos párrafos o esas partes de que intervenimos, cada uno la adapta, porque la variante del castellano que hay en España es distinta a la mía, entonces el vos, el tú y todo eso cambian y la idea es respetar nuestras identidades particulares. Entonces, Fernando tiene su forma de hablar, sus términos y yo tengo los míos y eso creemos que contribuye a esto. Pero como te decía, puede ser una escaleta, puede ser un guión o puede ser simplemente armar un texto, pero a mí no me sirve. O sea, cuando tengo que seguir un guión, me cuesta horrores. Y si tengo que tratar de leer, también no me resulta práctico. Me siento como que estoy muy acartonado. Me cuesta Claro. este, dejar eso. Entonces, a mí me resulta en lo personal, si hago un guión, leerlo 2 o 3 veces o las que sean necesarios, pero después no te estoy leyendo. Porque si leo es como que estoy más atento a la lectura, a la parte técnica de la lectura, que a otra cosa. Sí, Y y perdés esa fluidez, digamos, natural de es, estar hablando y que parezca una conversación, claro, una cosa más íntima. exacto, ese es por ahí la idea. Más allá de que cuando ahora me escucho en los episodios, realmente siempre tengo más de una cosa para marcar, esto no lo tengo que hacer. Las famosas muletillas. Uso mucho el nosotros. Del tanto de traerlo del trabajo en el mundo offline, de que cuando vos vas y trabajás en un jardín y el cliente está contento, no es mi responsabilidad sola, es del equipo que está trabajando conmigo. Y Claro. ese nosotros que uso tanto en el mundo offline me sale muchísimo cuando estoy haciendo el podcast. Entonces, a veces estar atento a esas muletillas, el hecho de... A nadie le gusta por ahí escucharse solo, pero el hecho de escuchar la edición, porque una cosa es ir escuchando mientras lo vas editando, que vas parcializando mucho los temas, a escuchar después el episodio y ahí te das cuenta de qué palabras repetís, de las pausas, si haces, yo hago por ahí pausas más largas de las que me parecen que después son necesarias, entonces voy recortando espacios, hay mucho para ir haciendo después de cada episodio. Nunca se termina de mejorar, siempre hay cosas para encontrarle. Ujú, Acá nos sí. preguntan, vamos a meternos un poquito más en la parte técnica, nos preguntan, en principio, ¿qué aplicación utilizas para el podcast y cómo lo montás? Y después cuando lo subís a la web, ¿qué plugins utilizas? Bueno, el tema de la edición lo hago básicamente con Audacity. Toda la edición la hago con Audacity. Después lo subo a distintas plataformas. Una de las cosas que hice inicialmente fue buscarla también la cortina musical, de que fuera de libre uso, que no tuviera derechos, ni mucho menos. Entonces fui a las librerías que hay por ahí de audios gratuitos y busqué la con la que me identificaba un poco más. Entonces, ya tengo la cortina musical, tengo el audio, lo edito y eso después que ya lo tengo, lo exporto, lo subo
a Anchor o también en este caso a, ¿cómo se llama? A iVoox. Voy haciendo, completando todos los datos y una vez que ya están publicados, uso PowerPress, si no me equivoco el nombre del plugin, que, bueno, todo esto son de cursos que están en la plataforma de Joan Boluda, así que el Ya que está saben, en Cuba, ya saben. está allá, así que... Sí, ya saben a dónde ir todos. Ah, Exacto. Mirá, sí, ahí me había notado yo, bueno, los cursos de podcasting de Joan, el tema de los de Audacity, el curso de entrevista, lo de copywriting, todo eso, más allá de lo que voy haciendo fuera de la plataforma de Joan, uso quizás como el primer paso lo de Joan, para tener una formación, una visión más general y de claro. ahí en algunas cuestiones me meto un poquito más y en otras me quedo con eso. Yo lo agarro con este plugin, agarro, importo el audio y después modifico lo que es la parte de la publicación del post dentro de la página web, haciendo algunas modificaciones como el nombre, algunos detalles, algunas etiquetas, pero ahora no me acuerdo si era el nombre específico del plugin. Bueno, Me acuerdo que es si un no, enchufe azul. después lo buscamos y lo dejamos ahí en la web, así tienen todos acceso. Luego nos preguntan, ¿qué recomendarías para perder el miedo o los nervios eh, a un maestro presencial para hacer un podcast o video? No entiendo bien a qué se refiere esto, pero bueno, tips para perder el miedo o los nervios, cosa que yo me puedo identificar. Las primeras sesiones de Kudako fueron complicadas. Mira, por ahí a lo mejor imaginarse que está uno solo. ¿Sí? Si vos te imaginas que estás solo, es más fácil. Hay muchísimas técnicas, algunas que son un poquito más burdas, digamos, que dice, imagínate tu público que está de espalda o en situaciones de la cotidianeidad en donde uno está solo, en esos ambientes donde hay mucho eco, entonces imagínate que la otra persona está en la misma situación y le perdés el miedo. No sé si soy claro con la expresión, pero en lo personal, al haberme dedicado tantos años a la docencia, es como que esa barrera ya la he pasado. De todos modos, cuando voy a dar un taller y demás, siempre me enfrento a ese primer momento, de nervios, de incertidumbre. Lo importante es no rendirse a eso y darle para adelante. Llega un momento en donde logra uno dar vuelta de hoja y te olvidas, estás ahí y ya está, ya te largaste a la pileta. Una vez que Sí, ya saltaste al agua, ya no hay marcha atrás. Así que, como decía Nahuel, siempre hay que intentarlo. Hay que intentarlo, mejor hacerlo y no quedarse con las ganas. Y exacto. casi todo se puede arreglar en edición. Casi todo, así Sí, que... sí, no, el eco es medio difícil, ya te lo digo. Pero sí, si uno escucha, mucha gente sigue el podcast o los podcasts que tiene Luis Ramos, el de Libros para Emprendedores, Mentor 360 y demás. Lo importante, como dice él, es pasar a la acción. Porque yo me puedo haber hecho todos los cursos de la plataforma de Joan, haberme hecho todos los tutoriales en YouTube, pero si no me decido a dar el paso, va a quedar ahí. Sí, totalmente. Hay errores que se cometen haciendo, no hay otra Exacto. manera. Nos Sí. preguntan que si utilizas micrófonos especiales, en Mira, principio, sí. y En este luego... momento, sí. Sí, no, perdona, perdona. Sí. No, 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 terminar así No, no, después. te hago las dos preguntas porque es de la misma persona y después responderlas como prefieras. Si grabás con micrófonos especiales y si sugerís música de fondo. Mira, empiezo por lo de la música. En algunos episodios dejé muy suave la música de fondo, ¿sí? A lo largo de todo el episodio. En ese momento lo tuve que hacer porque no tuve forma, de poder mejorar la calidad del audio. Entonces, como enmascaraba los ruidos de fondo con la música. Pero lo que hago es así, yo hago la introducción musical de 5 segundos y ahí yo voy haciendo que el audio baje y que quede a un nivel muy bajo durante toda la presentación del episodio. Y al momento de hablar del tema, lo corto el sonido, que la gente se pueda concentrar más en la voz, en lo que estoy diciendo, y no se distraiga quizás con la melodía de fondo. Mm.
Normalmente son términos un poco más técnicos, más allá de que yo evito hablar de tecnicismos y todo eso, a mí me ha resultado así. Pero de los podcasts que yo escucho hay gente que pone en la cortina musical en distintos momentos, va cambiando en la cortina musical porque habla más de un tema, quizá dentro del mismo episodio. Entonces, yo me di cuenta que aquel que dejaba el audio todo a lo largo, si bien tenía una función que era tapar ese ruido de fondo porque los elementos con los que estaba usando no eran buenos, entonces no me terminaba a mí convenciendo. Yo creo que un poco es una cuestión de hacer ensayo y error, ¿sí? Probar a ver cómo queda, a ver qué recepción hay, y después el tema de las escuchas, y yo me acuerdo que al principio, cuando a lo largo de una semana tenía, cuando recién arranqué, 4 escuchas, ya era algo, si 4 personas me escucharon, y a medida que van subiendo, van pasando los meses, vas viendo cómo va cambiando. Y así como va cambiando eso, va cambiando también el tema del público. Los datos estadísticos, perdón, me han ido cambiando. Hay en plataformas en donde el público mayor, también no es ninguna novedad, son chinos. Entonces sí, tengo este mes, o esta semana, tengo tantas escuchas, pero de China. También, si uno vemos a nivel poblacional, a lo mejor es el 1 por 1000 No importa, pero... claro, pero de un idioma de China. Yo tengo datos de gente de escucha en China, en Japón, en Suecia, en Suiza, que nunca en mi vida me había pensado, me había puesto. Y para no irme por las ramas, hablando del tema de los micrófonos, Sí. cada inversión la medito mucho. Entonces, en este momento tengo un micrófono multipatrón que me permite grabar de un solo lado del micrófono, como estoy usándolo ahora, pero este multipatrón lo compré, ¿por qué? Porque yo estaba pensando en la posibilidad, esto fue mucho antes de la pandemia, de hacer entrevistas presenciales. Entonces, colocar el mismo micrófono y ahí ponerlo como para que tome para 2 lados. Ese sería el segundo patrón. La parte técnica no podría decírtelo. Bidireccional. Entonces, la inversión mía fue en eso. Y si se daba la posibilidad, pensando muy a futuro, trato de pensar de acá a 5 años, más o menos. Y de ir viendo cómo llegué a ese punto en 5 años, haciendo el camino en marcha atrás. Entonces, ese micrófono en multipatrón, porque digo, bueno, y si en lugar de una persona a la que entreviste son 2, y bueno, entonces me permite ponerlo como omnidireccional. Entonces, de esa forma puedo tomar un poco más. Pero eso es desde una visión muy desde acá, del hecho de que decir, bueno, cada inversión, cada peso que yo gasto, cada dólar que yo tengo que gastar, que no es gastar, es una inversión, pero trato de que sea lo más eficiente pensando a largo plazo, porque no tengo la posibilidad de andar renovando todos los años de micrófono. Y ahora tengo otro micrófono más que he comprado, uno de blogging, que es bien direccional, y eso me está permitiendo hacer otras cuestiones que bueno, que van a salir más adelante a la luz, por decir de alguna ¿Y forma. alguna otra herramienta que estés utilizando aparte bueno, los auriculares, el micrófono, un Sí, antipop o algo así? ¿Algo más que te hayas dado cuenta que necesitabas? las esponjas absorbentes Las en la esponjas. pared. Sí, porque si me hubieran visto a lo largo de todo estos tiempos, hasta que pude comprar las esponjas, que en realidad no son caras, pero a nivel doméstico en mi casa habían otras prioridades. Como te decía, como esto todavía no me genera ingresos, entonces tenía que agarrar y sacar recursos de otro lado. Y antes de las esponjas tenía unas rejillas, ponía unos pedazos de esponja, le empezaba a buscar la vuelta para que fueran absorbiendo los sonidos. Hice de todo lo que se te puede ocurrir, poco más cartón. Los famosos maples de huevo también los probé, no he tenido buenos resultados. Y el día que compré las esponjas y las puse acá donde estoy en este momento grabando, nada más que en este momento estoy grabando para el costado y no hacia la dirección donde yo suelo grabar habitualmente, las esponjas hicieron un cambio muy grande. Y la otra que hizo un cambio muy grande fue el filtro antipop. Yo tenía ese que es como un capuchón sobre el Ah, micrófono, sí. y después cuando compré la argollita, que no sé si se alcanza a ver en pantalla, eso hizo también un cambio muy grande, porque el otro de esponja que va sobre el mismo micrófono no terminaba
minimizando el impacto de las P y todo eso cuando hablaba. O sea que Esas son las dos ese cosas sería que me fueron fundamentales. ese sería el kit inicial, digamos, para cualquier persona que quiera arrancar en podcast. Claro, sí, si graba con un micrófono que no es el del móvil, sí, el hecho de agarrar y tiene un micrófono como ya sea con USB, con conexión USB o lo que fuere, esas dos cosas a mí me cambiaron el audio y me llevaron a necesitar menos tiempo de edición, porque no tengo que corregir tantas cosas. Acá me hacen una corrección sobre la pregunta anterior que yo no había entendido. Mm. Eh, Están poniendo el ejemplo puntual de un maestro que da clases presenciales y que habla muy bien, es muy fluido y demás, pero que cuando Ujú. graba frente al micrófono o cámara se pone nervioso y es perfeccionista. Y nos preguntan Ah. tu sugerencia. Bueno, el tema del perfeccionismo, yo lo he padecido mucho y si viera la cantidad de cosas que corrijo en cada uno de los audios, no me siento realmente orgulloso. Por ahí el hecho de agarrar y decir, estoy hablando, estoy haciendo esto, y sí, corregir, editar a lo mejor, pero salió como salió. Entonces, porque ¿qué pasa? Mientras, lo que me pasaba a mí, el hecho de buscar la perfección y tratar de por todos los medios corregir el audio, porque en mi caso es audio por ahora, es como que genera cierto desgaste. ¿Sí? Si uno prepara una clase y estás dando la clase y la grabás y la editas, estamos haciendo cursos en video de jardinería que vamos a lanzar el año que viene. Y nos pasa eso, el tema de la edición. En mi caso, he optado por no poner mi cara. O sea, la cámara, lo que me toma la cámara, no lo presento. Pero es tratar de ser menos exigente con uno mismo, porque mientras más exigente, más perfeccionista, te demanda más tiempo y puede llegar a generar ciertos desgaste al momento de hacerlo y pérdida quizás De de interés, motivación, sí. de motivación. Claro, Ajá. sí, creo que hay que, por lo menos mi experiencia personal, desde que estoy delante de una cámara o algunos podcasts que grabé muy poquitos, es también ponerse, o sea, en algún momento hay que poner esa barrera y decir hasta acá. Exacto. Sí, quizás ser un poquito caradura, podría decir alguno. Este, lo mismo que una de las cosas que me planteaba yo era tratar, porque como tener una formación técnica te hace ser bastante estructurado, Mm. ¿sí? Este, el hecho, al principio pensaba en hacer los episodios de una duración determinada, hasta que escuché a varias personas, incluyendo que han estado ahí hablando, de que el podcast tiene que durar lo que tiene que durar. Lo mismo eso se lleva a las clases. O sea, tratar de agarrar y de que las clases, por ejemplo, que estamos armando para una plataforma, duren un tiempo determinado y demás, te ponen más limitaciones. Entonces, cuando uno se saca distintos tipos de estructuras mentales, como decir, por ejemplo, el tema del tiempo, o por ejemplo, si uno repite y da 5 palabras y vuelve a decir bueno, tratar de que cuando uno está haciendo la grabación, olvidarse de eso. Ya hay tiempo de corregirlo y de ir eliminando, en mi caso era el nosotros. El nosotros. Entonces, cuando yo venía hablando y repetía el nosotros, hacía una pequeña pausa y volvía a decir lo mismo para poderlo después quitar de Claro. forma limpia. En el audio, en el video, no tengo experiencia, no podría ver, pero supongo que fácil, es básicamente lo mismo, con la diferencia que el cambio de cuadro, digamos, porque estabas ahí, cortaste la palabra y apareciste después con la cara Sí, mirando para otro lado. sí, sí. En el audio eso se disimula. Y como hablar no me cuesta, yo pensé que íbamos a estar media hora, te había dicho yo, No, ya llevamos una y, hora y 10. Este, este, entonces, es quizás dejarse llevar, no ser menos exigente con uno mismo. Uno, cuando va a una clase o va a un taller, suele perdonar muchas cosas, pero asimismo se perdona muy poco. El juez más exigente con uno es uno mismo. Entonces, tratar de no ser tan perfeccionista. Es difícil porque cada uno tiene su forma de trabajar pero yo creo que como en algún momento creo que lo que yo te había armado había puesto echando a perder se aprende y un poco es así. O sea, si uno no hace, no se equivoca. Y entonces, si te equivocas y uno está atento y lo corrige, fantástico. El próximo va a salir mejor.
Y así, a medida que va pasando, es así. Joan debe estar cerca del episodio Sí, 1700, no no sé. quiero ni pensar en lo que debe haber hecho Joan hasta ahora. Claro, pero si uno hiciera esa comparación, que él que tiene muchísima experiencia, que es el que más experiencia tiene de lo que yo conozco, este, ha ido evolucionando y la fluidez que tiene él no la tiene, quizás son muy pocos los que tienen esa fluidez, pero es así, es práctica, práctica y más práctica. Bueno, vamos con la última pregunta y después Dale. ya te dejo, redondeamos si hay algo más que quieras decir. Nos preguntan qué plugins utilizas en Audacity. No sé si los tenés ahora en la Claro. cabeza. No, no, terminé como empezaron a ver con algunas actualizaciones, yo trabajo sobre entorno Windows. En algún momento hubieron algunas complicaciones en las actualizaciones, así que directamente lo tengo limpio. Ok, La Audacity tal cual lo instalo. Lo que de las cosas que hago, suelo grabar con el micrófono con muy poco volumen, muy poca ganancia para que no me tome tanto los ruidos del entorno. Entonces, una vez que tengo la pista de audio, no sé si querés que te comente unos poquitos pasos que suelo hacer. sí, sí. Lo que hago es agarrar, aumentar el volumen y llevarlo a un volumen que se escuche mejor a nivel auriculares cuando estás con el podcast escuchando, con la aplicación de podcasting. Una vez que le aumenté el volumen, lo normalizo, que va ahí a donde está en la parte de funciones y de herramientas, normalizo el audio, después le paso otra herramienta que es un compresor, pero viene todo en Audacity, nada extra, no le he agregado nada extra. Y después empiezo ya, cuando hice esas dos modificaciones, que más o menos emparejé el nivel de audio de toda la pista, empiezo a editarlo por partes. Y me pasa que a lo mejor yo ahora en este momento tengo el micrófono a mi izquierda. Normalmente lo tengo de frente. Pero a medida que uno va hablando, a veces se termina arrimando, se va alejando del micrófono. Y el volumen también va cambiando. Entonces, por más que yo le he hecho esos tres pasos de que le aumenté el volumen, lo normalicé y le pasé el compresor, tengo secciones con volumen más bajo. Entonces después voy haciendo un zoom out para ver la pista desde más lejos y empiezo a tomar las distintas secciones para tratar de emparejar el volumen. Pero todo lo que voy haciendo, toda la edición que hago del audio, la modificación de graves o de agudos, porque en algunos casos, como antes grababa en distintos lugares, ahora la grabación la hago siempre en el mismo sector, tenía muchas modificaciones, entonces, pero siempre he usado, no siempre, perdón, al principio cuando intentaba sacar el eco y todo eso, que tenía que hacer mucho más trabajo de edición, ahí bajaba plugins, los probaba y demás, pero realmente era complicarme más las cosas. Entonces, directamente haciendo estos pasos, algunas cuestiones que salen en los tutoriales para el manejo de Audacity y demás, los iba aplicando, pero limpio, Audacity limpio, sin ningún plugin extra. Bueno, respondido entonces. Y por lo menos desde el lado del chat estamos en cero. Hemos cumplido con todo. Bien, ¿Querés? bueno. No sé si te quedó algo fuera del tintero que no hayamos tocado. Fue así como la charla se fue llevando para... Ya, claro. Mira, una de las cosas que por ahí las personas que empiezan con el tema del podcast, quizás podés armarte un listado de temas a hablar. Pero ese listado inicialmente es finito, o sea, pueden ocurrirse 20, 30, 40 temas. Entonces, cuando esa primera etapa de los temas que yo me había armado, de ese cronograma de edición que yo me había hecho, se empieza como a agotar, empecé a recurrir a distintos lugares en búsqueda de temáticas. Y una de las redes en donde yo participaba antes más activamente, que es Quora. Quora es una red donde hay gente que va y hace preguntas y hay otros que responden. Entonces, ahí buscaba temáticas, cosas que a la gente le interesara saber de jardinería. Entonces, me acuerdo en un momento que decían, bueno, pero ¿y cuáles son los árboles más viejos que hay sobre el planeta? Y a partir de eso surge un tema para un episodio puntual del podcast, porque voy buscando en las distintas redes sociales cuáles son las temáticas que a la gente le llama la atención, porque puede haber un tema que a mí me fascine mucho, como uno de los últimos, que es el de biocomunicación, cómo se comunican las plantas entre las plantas y con los insectos y demás, pero no es algo que sea
muy atractivo para el público. Claro. Entonces, busco qué cosas a la gente le gusta. Eso quizás es algo que me parece que no habíamos hablado y que por ahí es importante. Pero me doy ese gustito y cada tanto meto un tema de los que me gustan a mí, Sí, hay que que me saber identifica. balancear. En realidad no hay que olvidarse Sí, que uno, digamos, el público es el primer receptor, no es claro, uno. Es como escribir un libro para uno y no para el lector. exacto. Hay muchas controversias de eso. O sea, Sí. en realidad yo soy quien soy, y no voy a cambiar por alguien en particular. Pero, por ejemplo, a nivel personal, ¿no es No, por cierto? supuesto. Y en esto se te empiezan a generar esos conflictos también. Me muestro tal cual soy, que es lo que estoy tratando de hacer, mi lenguaje, mi forma de escribir, todo ha ido dando un cambio, me estoy dejando ser. Yo lo que escribía para una revista en el 2017 tenía una forma de redactar muy distinta a la que tengo hoy. Hoy por hoy es casi como si hablara. Eso me lo dio el tema de los cursos de copywriting, de storytelling y demás que me permitieron liberarme. Lo mismo pasa con lo otro. Y la elección de temática un poco pasa también por ahí. O sea, la persona que me escucha, quiero que me escuche a mí y no a una imagen creada. O sea, no soy un personaje. No sé si logro expresarme con lo que quiero. Es contarte lo que vos querés saber, porque me lo has dejado saber quizás por un correo o porque me lo has consultado personalmente o lo que fuere, pero además de eso, decirte, bueno, también está esto otro, el hecho de que uno cuando va haciendo el podcast, que lo escuché mucho antes de empezar a hacer el mío, que uno aprende mucho con el podcast, es así, porque cuando yo voy a hablar de un tema y te pones a investigar sobre ese tema, empezás a descubrir subtemas y es impresionante lo que terminas aprendiendo. A nivel profesional, lo que yo conocía en enero del 2019 y lo que voy a conocer, porque ya estoy terminando la segunda temporada, me quedan 4 episodios, cinco, no 4 episodios, en 4 episodios termino la segunda temporada y empiezo la tercera en enero del año que viene. Cuando arranqué no sabía cuántos episodios iba a ser. Entonces, y a medida que voy haciendo, que uno puede pensar que los temas se agotan, porque a diferencia de lo que es la tecnología, que los contenidos terminan siendo obsoletos, en estos son contenidos de evergreen. Entonces, y terminas descubriendo más y vas aprendiendo más. Entonces, el podcast, así sea, yo lo empecé a hacer como para hacerlo para mí y hoy por hoy lo haces para la gente, para compartir y un poco te alimenta el ego, no lo voy a No, dejar por de supuesto, pero desconocer. aparte Entonces, te motiva a mirar para atrás y ver que tenés 100, 200, 300, lo que fuese de episodios, de que sí, tenés una comunidad que ya se empieza a crear, de que la sí, gente te responde, sí, y eso te motiva, supongo, a seguir y no sí. frenar, no querer frenar. No, ya no. Y empezás a tratar de contagiar ese entusiasmo a los que están cerca. ¿Viste? Así que, de que hagan su propio contenido. Bueno, Claudio, la verdad que, bueno, espero que te hayas sentido cómodo, que te haya gustado la experiencia. Supongo Muy cómodo que realmente. quedaron cosas en el tintero, Sí. pero bueno, quién te dice, tal vez hay una segunda parte en algún momento. Bien, cuando quieran. Yo realmente, como siempre, uno, digamos, se siente como apichonado, medio ahí cohibido, después de escuchar a la gente que va ahí a Kudaku y demás, de los referentes, es como que uno dice, pero hay gente que se dedica al podcasting de forma profesional, que vive de ello y que tiene mucho más para compartir y demás, pero el hecho de pensar en cómo lo hacemos cuando no tenemos toda esa capacidad de acceso a recursos, y acá en Argentina está el término lo atamos con alambre, o sea, de alguna forma resolvemos las situaciones que tenemos. Así sea, ahora yo tengo una esponja que absorbe el ruido, antes tenía un maple de huevo con otras cosas como para tratar de eliminar eco. El hecho es siempre decir, bueno, voy para adelante, me sale mal, trato de corregirlo, me caí, me levanto y sigo, porque como decían, no es importante cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantás. Sí. Entonces, yo soy así. Cuando daba clases en el sur, en una escuela del ámbito rural, hablaban de que éramos punta de lanza. La punta de lanza es la que va abriendo camino. Y, y en cierta forma, cuando te identificas que vas para adelante, que no te importa, te vas a equivocar seguro, porque si no querés equivocarte, quédate sentado en tu casa. Punto. Pero si vos querés hacer, te vas a equivocar. Y bueno, es una condición
digamos, fija de que errores van a haber y que hay que corregirlos y hay que seguir adelante. Pero de ahí se aprende. Exacto. Okay. Y si no aprendiste, entonces... Bueno, ahí ya no, ya estamos en ahí el ya horno. no puedo ayudarte. No. Exacto. Así es. Bueno, Claudio, te mando un abrazo, te agradezco nuevamente por haber venido. Y No, gracias por la invitación, por poder darme esta oportunidad que marca otro punto de inflexión en la curva de aprendizaje. bueno, ahora Porque ya puedes decir es que la estuviste en prim- es la- Kudaku. sí, y además que le puse cara, porque es la primera vez que salgo en pantalla, que la camarita de la notebook está prendida, No, está bien. salvo para charlas, pero nada así formal. Creo que fue muy bien y espero que a la gente le haya interesado. Así que, bueno, Bueno, te mando un abrazo. gracias, nos vemos. Chao, chao. Bueno, y a todos los que nos estuvieron viendo y a los que nos van a ver en el futuro, muchas gracias por haber estado, por habernos acompañado. Y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, espero que te haya gustado. La verdad que un poquito más de una hora duró esa entrevista, la pasé yo muy bien, le agradezco a la gente, a Daniel, que fue el que me hizo la entrevista, y ahora sí nos encontraremos la próxima semana en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo, pero ya dentro de las temáticas normales. Específicamente te voy a hablar la semana que viene sobre el mulching o acolchado. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias.